demasiadas cosas como... Ahí empezó a grabar, como dije antes, es la clase de Mateo. Por un lado, Armando Discépolo. Ustedes tuvieron o ya vieron en el práctico Sainete. Esta obra corresponde a un género amigo y no del sainete, parecido en algunas cosas y muy distinto en otras, que es el grotesco criollo. Vamos a ver que el grotesco viene del italiano, del grotesco italiano, pero acá toma toda una cantidad de características particulares que lo vuelven un nuevo género, que es el grotesco criollo. Armando Discépolo es la figura principal de nuestro grotesco criollo. Creo que ya les había contado la clase anterior que en un momento igual interrumpe su escritura de obra, entonces bastante temprano para, digamos, para todo lo que podría haber escrito. Eh, Así que básicamente tuvo un problema con Cremona, que fue uno de sus grotescos, y dice, yo ya no escribo más. Tenemos importantes grotescos de Discépolo, pero podríamos tener más, y en un momento dijo no, y se dedicó más a dirigir. Eh, Y además también tenemos un texto del cual estábamos hablando antes de ponernos a grabar, que es Grotesco, inmigración y fracaso, de David Viñas, que recién mencionamos un poco su paso, que fundó la revista Contorno y todo su proceso en la revista Contorno, pero además él es un gran escritor. Digamos, si quieren ir a buscar al Viñas escritor, escribió una novela muy importante que se llamó La Patagonia Rebelde. Eh, Cuerpo a cuerpo, tiene Viñas que, digamos, tiene grandes novelas importantes y buenas. Y además escribe crítica literaria y es el autor de Grotesco, Inmigración y Fracaso, que básicamente es una obra teórica tan relevante que termina, digamos, dándole brillo a Discépolo. Leer a Viñas y después ir a leer a Discépolo te da como una cuota de profundidad que es interesante que suceda. Les quiero aclarar que, como dijo bien Florencia, es largo, Grotesco, Inmigración y Fracaso. Hay que tenerle paciencia en el sentido de desarrollo, y yo me voy a tomar esa paciencia para desarrollarlo. Te los aviso porque eso puede ser tedioso o puede ser fascinante de acuerdo a cómo se lo tomen. Pero sí les quiero como abrir el paraguas en el sentido, voy a darle el desarrollo que merece porque el desarrollo en realidad está en el texto, pero no, digamos, vamos a ir haciendo un estudio bastante fino en el sentido detallista de la propuesta de Viñas. Después de eso, pasamos a las características del grotesco criollo y a Mateo como el grotesco criollo que nos va a ejemplificar todo lo que hayamos visto con Viñas y lo que contemplemos después de la teoría. Primero, Grotesco, Inmigración y Fracaso es un texto teórico, como bien dijimos, sobre el grotesco, sobre la inmigración, y ustedes que ya saben leer perfectamente bien los paratextos, pueden decir que también sobre el fracaso, ¿no? Como empieza a partir de ahora, a partir de un poco en realidad antes, porque ustedes ya, digamos, vienen viendo obras no tan felices, pero empieza con el grotesco una conciencia de que el proyecto inmigratorio iba a mostrar también sus complejidades. Cosa que lo vimos en Marco Severi, ¿no? Eso ya está presente, pero en el grotesco la obra se tiñe más de una sensación profunda de que aquella América que venían a hacer no está en este cuarto, digamos. Esa América que venías a hacer está en este mundo, no sé. En el grotesco se ve que
no por lo menos de la manera que pensaban, y por eso ese fracaso final, ¿no? Viñas recorta todo su texto en 11 segmentos diferentes. Yo los voy a ir mencionando, cualquier cosa frenen y pregunten. Tal vez no profundicemos en cada uno, porque la idea es que vayan al texto y lo lean, pero sí un poco como ver el recorrido que él establece en la crítica. Entonces, grotesco, inmigración y fracaso empieza con un primer apartado que se llama sainete y grotesco, y que pone en relación justamente estos dos tipos de obras, sainete y grotesco, y da una primera definición muy precisa y bastante poética del grotesco como la interiorización del sainete. Empieza definiéndolo así: el grotesco es la interiorización del sainete. ¿Qué quiere decir que algo sea la interiorización de otra cosa? ¿O qué quiere decir el grotesco es la interiorización del sainete? Y le da cuerpo, le Primero da le da cuerpo. cuerpo y Como una profundización, ¿no? le da una profundización, le da Como que no cuerpo. queda solo en el plano superficial. No es solo el plano superficial, profundiza, va adentro. Y también esto que hablábamos la otra vez de que antes el sainete era en el pasillo y Patio. el grotesco en el patio, y el grotesco se mete adentro, como en las Claro, como habitaciones. también algo literal de la Ujú. interiorización en el espacio. Eso es lo interesante, que es la doble acepción. Por un lado, literal, pasás del patio y si quieren de cierto holgor y de cierto lugar de encuentro a la pieza interior, bastante lúgubre, hostil en el sentido espacial. Ahora vamos a hablar de los conventillos, pero esta idea de ya no estás afuera, ¿no? Como te metes, pero esa ambigüedad es mucho más profunda, no es solo espacial, es sumergirse al interior del cuerpo del personaje. A mí me hace pensar, trazar un paralelismo con el realismo y el naturalismo, ¿no? Pero pienso en este sentido de cuando habla de interiorización, que de alguna manera le da como una vuelta el sainete y empieza a creer esto que estamos hablando, ir un poco más hacia el interior y mostrar otras caras que el sainete no mostraba por ser más eh, holgórico, de comedia o demás, Ujú. que se mete, digamos, en, bueno, lo que dice el texto, ¿no? En el fracaso y en la no lo tan color de rosa o pintoresco. Sí, en ese sentido sí hay como una profundización, esa es como el vínculo con, no sé si lo pondría tanto en una analogía porque como que creo que se van a confundir más de lo que les va a resolver, pero sí entiendo por dónde hiciste la línea. Em, pero el grotesco de pronto muestra este cuerpo, ¿no? Como que vuelve, se interioriza, y este cuerpo que señalaba Federico, básicamente es un cuerpo dificultoso, es un cuerpo torpe. Básicamente, y aparte de acá está como lo rico de pensar esa interiorización, señala Viñas que el tránsito del sainete al grotesco muestra justamente la crisis del proceso inmigratorio. El grotesco ya apunta a la crisis del proceso inmigratorio. Vincula ese proceso inmigratorio con la crisis. Y ahí dice Viñas algo más que es interesante también, que es, el grotesco dice
lo que el proceso inmigratorio no puede decir, porque es un sufrimiento sin voz con Z, ¿no? Como todos estos inmigrantes que llegaban, que tenían una lengua torpe, una lengua que no era la misma que con sus vecinos, que tenían un cuerpo un poco derruido, tampoco tienen voz. Entonces, el grotesco se formula como un tipo de arte, un tipo de dramaturgia que puede plasmar ese sufrimiento que el inmigrante no podía decir, pero estaba atravesando, ¿no? Entonces aparecen, por ejemplo, en Mateo los monólogos sombríos, retraídos, grises. Y esto que señalábamos más físico y literal, no estás solo en el monólogo, ¿no? Como de ese personaje, sino que estás hacia el interior, en el patio, del patio a la habitación interior. No estás en el frente, sino en el fondo, ¿no? A nivel espacial. Es el malestar. El grotesco te muestra el malestar. Malestar en el sentido espacial y La malestar en el frustración sentido también, ¿no? físico. La frustración de no poder comunicarse, No poder ¿no? La comunicarse. dificultad de la Vivir, comunicación. ustedes conocen los conventillos, imagino. O sea, estamos hablando de un espacio que saben cómo era. Esos conventillos se hacen en casas que estaban pensadas como casa de familia. Entonces, en esas casas de familias bastante prósperas, en un momento la gente se empieza a ir hacia la zona norte por la fiebre amarilla, básicamente, y porque empieza a ser una ciudad como habitacionalmente mucho más, eh, digamos, con mucho más habitantes de la capacidad que había. Y entonces estos inmigrantes entran a los cuartos en los que dormía una persona en las antiguas casas, pero duermen cinco de pronto. Esa es la situación. La situación es, Vengo. Mm. sí, Sí, sí. No, decide, decide. no, una casa que era una casa para una familia y un cuarto donde iba a estar una persona, de pronto está una familia viviendo en un cuarto. Entonces, Es cuando como, ellos lo como que el Airbnb comparten, ahora. ¿qué cosa? Es como el Airbnb ahora, más Como o el menos, que se Airbnb. alquilan habitaciones para turistas, para pareja, para Sí, pero ahí por un tenías, día, por 5 días. yo no veo tanto el Sí, por vínculo con supuesto, mucho más emergente, ¿no? eso, Bueno, porque acá el Airbnb se alquila a turistas. sí, Esto sí. es familias que no tienen un lugar para vivir, que no No, está tienen bien, está o bien. sea, el baño es uno, porque la casa no es que Sí, sí, sí. tenían Es un baño por uno, como la el olla la alquiler en la ponen, villa, como ¿qué el cosa? alquiler en la villa que todavía persiste, ¿no? Persiste el asunto del Bueno, creo más tipo de cerca, la villa. sí. Está más cerca de la casilla que del Airbnb, el conventillo. Lo que pasa es que con paredes fuertes, como si fuese una casa aristócrata, pero para 10 familias. Y aparte, imagínense esto que dicen, ¿no? El cocoliche, imagínense las lenguas. Uno te habla italiano, el otro te habla español, el otro te habla ruso, el otro, digamos, hay una cantidad de incomunicaciones entre eso que sucedía ahí, que Bueno, empieza yo a mostrar una quería cara aportar. difícil. Sí, sí. Quería aportar un dato y ya me callo y te dejo tranquila, que es que River y Boca nacieron en, no, bueno, digo River y Boca porque justo tengo la camiseta de River, pero nacen juntos en la Boca y cerca de los conventillos y demás, y River y la dirigencia de River se mudan a la parte norte de la ciudad por consecuencia de la fiebre amarilla y de alguna manera también se muda la clase rica, o sea, la clase alta, mejor dicho. Que por eso a River se le dice millonarios, porque se fundó en la Boca y después se fue para el norte con toda
la clase más alta y burguesa, si se quiere. Sí, y es la misma que sigue hasta el norte y que tienen esas casonas en Tigre, que de pronto, digamos, es una super casona y tenés todo un territorio al costado, ¿no? Es como, bueno, los que tenían más recursos, básicamente, frente a la fiebre y frente a la imposibilidad espacial o a la falta de espacio, se van. Los que quedan son los que no tenían tantas posibilidades, se encuentran en el conventillo. El Y los otros se sainete mudan al sur de la ciudad, también, después empiezan a ampliar. los más Eh, pobres, claro. El sainete muestra todavía como si fuese una cara. ¿Vieron cuando las cosas están al principio? Que uno dice, bueno, estamos acá todos juntos. El grotesco dice, no, esto es un desastre, ¿no? El grotesco es Mateo que te muestra cómo hay un montón de personas viviendo con una cortinita que separa básicamente el espacio para que uno pueda dormir y los otros no le pisen la cabeza, ¿no? Eh, entonces. Hay en este primer apartado, David Viñas dice algo muy interesante respecto a cómo es la estructura del grotesco y señala que si uno en una estructura tradicional podría pensar introducción, nudo, desenlace, dentro del grotesco estos momentos clásicos se convierten en aspiración, proyecto y fracaso. Ese momento introductorio como la aspiración, ¿no? Como lo que puede ser, todavía como el brillo. ¿Podrías repetirlo, por favor? Aspiración es el primero, que sería como expectativa, ¿no? Proyecto, en vez de conflicto, proyecto, como bueno, de esto que tuve expectativa genera un proyecto. Y en vez de conclusión, fracaso. Bueno, esta expectativa que tuve, este proyecto que armé, tienen una única salida y es el fracaso. No hay heroísmo en estas obras. El héroe es un héroe caricaturizado, fracasado en el sentido de que no puede concretar lo que pretendía, ¿no? Esta sería la estructura de una obra grotesco cualquiera. Sí, cuando piensa en estructura, lo que hace ahí Viñas es estar intercambiando. Vos podés pensar en Mateo una introducción, un nudo y un desenlace. Lo que dice Viñas es, eso en el grotesco se puede leer como un momento en el que confían un poco más, un momento en que construyen y un momento en el que fracasan. Por eso lo piensa como estructura. Pero no es que anula la anterior, no anula introducción, nudo, desenlace. Y O sea, básicamente, sería, perdón, puedo sí, hacer una sí, pregunta. Sería como complejizar un poco qué sería la introducción, nudo y desenlace y ver, bueno, cómo se ve. Se ve en proyecto, digo, en aspiración, proyecto y fracaso. exacto. Sería eso mismo. En el grotesco dice se puede ver la aspiración como un primer momento de, bueno, ¿no? Como cierta confianza. Después el proyecto, construir y fracaso, tipo, termina mal, medio la Mm. tragedia. Y entonces señala, como la cuestión, Viñas también señala, hace una periodización que dice que el espesor literario del grotesco acá va más o menos de 1910 a 1930, si tuviesen que ponerle una fecha. También van a encontrar sainetes en esa época, pero señala el grotesco, el espesor literario del grotesco va de 1910 a 1930 y la gran figura, gran figura del grotesco es Armando Discépolo. Perdón, yo tengo una pregunta. Adelanta. En el texto de Viñas marca todo que igual creo que son las primeras, dentro de las primeras 10 páginas, antes de pasar como a otro apuntado,
yo anoté algo que no lo entendí, como que de repente me enrosqué demasiado, que habla sobre el heroísmo, justo que vos lo habías mencionado. Y te puedo leer el pequeño párrafo que separé. Me encanta. A mí cuando traen cosas y dudas de la crítica me parece espectacular, así que podés leerlo adelante. Y siempre, cuando Tomás me decías también, ay, no te interrumpo más, interrumpan, ¿qué tanto? ¿Qué es esto? Todo polite. Métanse, Pasa que corten, hagan dinamismo de esto, que si no es un embole. Sí, adelante, Ari. Sí, dice así. Porque si el heroísmo de los protagonistas del sainete radica en su identificación, donde virtualmente significado y significante se superponen, la densidad de las mejores figuras del grotesco estriba en su peculiar anomia, en la cual esas referencias no resultan recíprocas ni progresivas, sino que se contradicen. Es complejo para leer a Viñas. Te diría, como, no te perturbes porque se está yendo digresivamente hacia Ok. personajes del sainete y personajes del grotesco y te está mostrando cómo en el grotesco eso, pero no hay una cosa relevante en el sentido, como no entendí qué dice acá de significado significante. Eh, Eso, si querés, léeme de nuevo la primera parte y te lo traduzco para que no te quede la duda, pero no es tan importante Ok. en sí mismo. La que dice significado significante, que creo que es donde está el problema. Sí, 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 sí. Porque si el heroísmo de los protagonistas del sainete radica en su identificación, donde virtualmente significado y significante se superponen, la densidad de las mejores figuras del grotesco estriba en su peculiar anomia. Y sí. Cuando saben significante, significado, no me voy a meter tipo tan lejos, pero Sí, porque sí. creo que ahí hay. Significante, significado es como Saussure describe el signo lingüístico. Entonces, que esté muy cerca quiere decir que la imagen que vos tenés de vos coincide con la manera en la que vos te mencionás. Entonces señala que los A personajes eso, perdón, a eso se refiere con la caricaturización y exaltación de algunos aspectos de los personajes, lo en que el no sé, veíamos grotesco. en el teórico, lo de los dientes grandes, eso que va coincidiendo con eso. Sí, como que hay una identificación más cercana entre cómo se dicen a sí mismos y lo que son. Ok, Como si pudiesen identificarse. El personaje del sainete todavía se puede identificar más entre el modo en el que es mencionado y lo que es. Y en cambio, en el grotesco, lee la parte final, que es la que define al grotesco. Dice como que los personajes caen en una anomia, quiere decir, ya no tienen el peso de sentirse identificados con algo. claro, con ese mundo. Sí, dice la densidad de las mejores figuras del grotesco estriba en su peculiar anomia, en la cual Cómo se nos corta ahí. Profe, yo creo que sigo un poco con esa misma dicotomía, digamos, entre lo generalizado y lo cristalizado y justamente lo particular del grotesco, como que un poco juega, me parece, con esa misma idea que es la que le va dando vuelta en la mayor parte del texto. Ajá. Qué bien, Ignacio, que vos también lo leíste. Perdón, justo Arieta ¿Te sorprendí, profe? Sí, un poco sí, pero no voy a decir que me sorprendiste porque querría decir que yo iba a esperar que no lo leyeran. Yo espero que siempre todos lean, aparte, quiero aclarar, todas, Un todes. poco te sorprendiste, profe. Pero un poco me sorprendí que lo sepan, la verdad que sí. Porque nunca lo leen, vamos a decir todo, ¿no? Vamos a reconocer. Arieta, perdón, que se te quedó congelado, por eso te salteamos a otra cosa, no porque queríamos, pero si querés redondear o ya entendiste lo que más o menos a dónde venía. Se te debe estar trabando un poco. Sí, Vamos Pregunta, hablando. perdón. ¿Se refiere a esto del tema de, como que va el tema del título? Por ejemplo, si un personaje se llama Conejo y que en el personaje se le vean características, no sé, de joven bajo, con cierto tipo, va algo del título, un poco más digo sí, el título, el nombre. un poco sí, eso de manera superficial. Ok. De manera más profunda que haya una identificación con lo que sos. Pero ¿en qué aspecto sería eso? ¿Cómo sería?
como una calidad de personaje que todavía se siente más identificado, más uno, más entero. Lo que señala Ok, Viñas continuamente es el personaje grotesco, digamos, está como más despatarrado, despanzurrado, creo que dice en algún momento, como más Pero golpeado profe, también. más perdón, golpeado. yo lo separé justo una parte que habla también de la anomia, creo que es diferente, que dice, habla de lo corporal, dice que los personajes, la dinámica sainetera se trueca en torpeza, los personajes hablan cada vez más como animales, con corolario de monólogos y su andadura aparece paulatinamente penetrada de una animalidad que se escurre por los rincones. Engordan, tropiezan, su propio cuerpo los englute, se dejan estar, se desinteresan, no hacen nada y se deshacen. El trazo de su acontecimiento se hace circular y esa circularidad repetitiva, insuperable y hasta justificatoria se convierte en anomia. No hay burocracia en Discépolo, pero la creciente separación de sus figuras se clausura en rutina. ¿Como algo así puede ser? Exactamente, son personajes que tienden a la animalización porque tienden a desarmarse, porque están mostrando el fracaso, básicamente. Tiene todo que ver con esta idea de un cuerpo no contento con sus circunstancias, un cuerpo que migró, obviamente venía de una pobreza, pero se encuentra con dificultades. Tratan de conseguir trabajo y no pueden, están todos juntos en habitaciones que no tienen para nada una cuestión salubre, les cuesta básicamente la existencia, son personajes grises. Miguel es un personaje terriblemente desahuciado en algún punto. No es simplemente un necio que no quiere manejar un auto. Es un personaje que no le encuentra la vuelta a cómo resolver una situación económica de toda una familia, una situación personal. Y ni acepta tampoco el avance tecnológico, que también habla de algo generacional, como la generación nueva que intenta buscársela como el hijo de él, que tiene la oportunidad de ser chofer y él no querer tampoco ir hacia ese avance porque la misma, no sé, depresión del contexto mismo lo lleva también a arraigarse a su, a lo que tiene él sí, en su vida. Sí, pero ahí me resulta interesante que señalás cómo en realidad no lo puede porque no es un personaje que dice, uy, no, sí, vamos a buscar lo nuevo. Porque la familia también un poco, ¿no? Como que hay un reproche, sobre todo de los hijos, como bueno, o de varios personajes, hay que entrar en la modernización. Y él parece un necio en algún punto, pero más que necio creo que es una persona que no le encuentra la vuelta. Y por esto que estamos señalando, porque son personajes más Y bien como si también fuese deseados. más allá como si fuese también más allá de él, como que no es algo que pueda hacerlo o que no pueda hacerlo, pero lo intenta, directamente no lo intenta, como cuando a las generaciones viejas hoy se le habla sobre temas de género, sobre aceptación de un montón de cosas y vos decís, pero ¿por qué no lo entendés? No lo quiero entender, no lo quiero ni probar siquiera. Nos quiero ver a los 80 igual, ¿no? Como que bueno, quizás ya también decís, ¿sabes qué? Ya me tengo Profe, Por eso me ganas. imagino, la pero complejidad. parece, es, yo trazo un paralelismo con la realidad de hoy también, sacando de ese contexto la crisis que tenemos hoy, no sé, los profesionales que salimos al mundo, qué sé yo, con un título, pero que no conseguimos trabajo y que después no le encontramos la vuelta y eso te genera o sea, es como, está muy asociado como a procesos de crisis del Es- país también. Se Sí, puede hacer un paralelo. Yo lo leía y digo, ay, esto es como totalmente aplicable a una situación de crisis económica, social de, o sea, de, se puede de hacer un hoy. paralelismo, una analogía por periodo de crisis. Creo igual que hay que meterse en una Buenos Aires tan, tan, tan distinta a digo, piensa en 1920, estamos pensando. Piensa en medios de comunicación, piensa en cómo era Buenos Aires, las imágenes que tienen de Buenos Aires en ese momento. Obviamente a uno hay cosas que le siguen latiendo porque es lo lindo de estudiar literatura argentina, que es como ves el reflejo de la historia, pero creo que en sí mismo es un mundo muy distinto, un contexto muy distinto. Eh, bueno, da algunos datos de ese contexto, Viñas, que son interesantes, ¿no? Eh,
no sé si voy a reponer todos, porque ya sería demasiado, pero, por ejemplo, datos que yo subrayé que me parecen relevantes. En 1906 había 13 salas teatrales de Buenos Aires, 11 cubiertas por compañías extranjeras. Después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, 1918, 10 salas eran de autores argentinos. Es decir, cómo empieza también el teatro, el mercado a ampliarse, primeras obras locales, más allá de que ya vimos que hay un largo trayecto de obras nacionales, pero que se identifican, que tienen los autores un poco más profesionalizados. Es un contexto básicamente de generación del 20. No sé ahí cuánto tienen para completar la historia, pero como sabrán, creo, son los primeros gobiernos esos que llegan de 1916, son gobiernos radicales. Está el gobierno de Irigoyen del 16 al 22, del 22 al 28 es Alvear, otro radical más conservador. En el 28 vuelve a ser reelecto Irigoyen y en el 30 es el primer golpe de Estado del siglo XX en Argentina, que es el golpe de Uriburu. Y básicamente lo que dice de ese golpe de Uriburu Viñas es que en 1930 lo que pasó es que la élite cultural básicamente quiso denostar expresiones como las que traían el grotesco y el sainete. ¿No? Es como ese golpe de Estado es cierta élite tratando de decir, no, bueno, basta de inmigrantes, basta de este proyecto, como cortemos un poco de raíz e ir hacia algo mucho más conservador. Yo tengo una pregunta en relación a esto que decís. ¿Perseguían artistas, dramaturgos más del grotesco, del sainete? No, que yo sepa, no. Te diré que no, no fueron escritores perseguidos los de, o sea, Discépolo dejó de escribir más por una cuestión personal que porque lo hayan perseguido por ideas políticas. No. Y de hecho ahora sí es la época, después lo vamos a ver un poco mejor, de Boedo, Florida, y la gente de Boedo era absolutamente crítica, ya tenés literatura muy crítica directamente, y no se tuvieron que exiliar, no les incendiaron las fábricas, como que no pasó eso por lo pronto. Eh, Y, ok. y después tenés Florida, que es como el joven Borges, empieza ahí. Eh, digamos, los círculos, bueno, Art siendo una figura muy importante, pero escribían cosas bastante críticas y las publicaban y hasta donde tengo entendido no fueron perseguidos por eso. Y esto que decís de la burguesía de la clase alta cortando de raíz todo lo que se venía haciendo. ¿De qué manera corta de raíz? Digo, No, pero eso promueven. lo dije en vínculo a el golpe, es decir, más cortando de Sí. raíz en el sentido como político, como diciendo, bueno, momento, situación, golpe militar. Ah, pero no es que habían literarios y dramaturgos de la burguesía diciendo, bueno, vamos a escribir así, de esta manera. No, y de hecho los grupos esos convivían. Los escritores aristócratas que tenés ahí serían los de Florida, Olivero Ahí Girondo va. también, Sí. pero no convivían los unos y los otros, no es que estaban defenestrándose. Tenían diferentes públicos, de hecho. Empieza la editorial Claridad, que es mucho más popular y tiene lugar. No, te diré que no había persecución así como veíamos otros exiliados o como en otros momentos de la historia que sí. Em, Bueno, eso, después vamos a ir viendo, porque estaba tentada a seguir con las dictaduras y con cuáles fueron las persecuciones, pero lo vamos a ver a lo largo del programa, no hace falta que me adelante. Bueno. Bien, esto que ya dije, Discépolo, la trayectoria productiva va de 1910 a 1935 de Armando. Hay un tema recurrente en las producciones de Discépolo que tiene que ver justamente con la humillación. Humillación que se encarga, como bien leía Florencia, en lo corporal,
en el cansancio, que esto también lo dijo Yago, ¿no? Es un personaje que ya no quiere, está cansado, es viejo. Y ahí también señala que Mateo, que es una obra de 1923, es la primera que está autodenominada grotesco. O sea, el propio Armando Discépolo la denomina genéricamente como un grotesco. Pero fue arquetípica en su momento también, ¿no? Tanto Mateo, que todos los automóviles de carruaje, digamos, de caballos, se llaman Mateo. Vamos sí, a tomar el Mateo. No se tomaba el carruaje o lo que sea, se tomaba el Mateo. Es como una gilet, no sé, le puso un sello, ¿no? sí, 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 le puso un nombre a algo, eso es espectacular. Que Sí, señalamos también que Sánchez le pone canillita a los canillitas, que hoy perdura, y es un personaje de sí. Sánchez que después se incorporó. Sí, es una obra que tuvo una relevancia mucho más central que las que venimos viendo, es decir, fue relevante y los discépolos son personas muy importantes para la cultura, tanto él como su hermano, Enrique Santos. Em, y presenta aparte todas las características que vamos a ir viendo del grotesco. Primero el antihéroe, después lo vamos a ver mejor, pero esto para seguir un poco con el texto de Viñas. La presentación del antihéroe, del protagonista que habla con el animal, ¿no? Como el mejor amigo de Miguel, Michele, es Mateo, básicamente. Es con el único que se abre. Yo les conté que fui a hace mucho tiempo atrás, fui a una representación de Mateo que hicieron en el Cervantes. Estaba Rita Cortese como una de las protagonistas, no me acuerdo muchos otros, pero el caballo en sí mismo era un actor, es decir, lo personificaron a nivel actuación y daba esa apuesta, algo bastante impresionante porque fue una época bueno, todavía la sigue siendo por lástima, ¿no? Pero todavía se veían más los cartoneros con el propio carro. Entonces, que haya transformado al caballo, transformado, que lo haya personificado, entonces es muy conocido el actor, no me está viniendo el nombre, pero un actor todo un poco con paños blancos y así como bien animalizado, pero daba mucha impresión porque terminaba siendo un hombre tirando un carro, que es algo que tristemente nosotros conocemos en la urbe moderna, ¿no? Una persona que lleva básicamente cartones en su carro. Entonces, lo que se generaba a través de eso era impactante. Después la voy a buscar esa apuesta, cuál fue. Una apuesta en el Cervantes debe haber sido 2011, 2012. Uy, ¿cuánto tiempo? Pasaron como 20 años. Lo digo como si hubiese sido ayer y como que mirás la fecha y pasaron 15 años. Bueno, em, entonces esta idea de que los personajes sobreviven, de que los personajes están animalizados, que los personajes hablan consigo mismos, en el sentido medio como loco, ¿no? Como el soliloquio, pero ya el soliloquio del solitario, del fracasado, es horrible la palabra, pero en el sentido de el que no pudo hacer su proyecto. Nadie habla, nadie escucha, solo se trata de una queja monocorde. Entonces, el grotesco como lo que muestra el género, que muestra el fracaso del proceso inmigratorio liberal. Señala también cómo está la ruptura en el lenguaje, con el lunfardo, por ejemplo. El lunfardo saben que es este tipo de vocablo más callejero, ¿no? Que viene de la cárcel, del vocablo carcelero. Por ejemplo, quilombo, bueno, hay un montón de palabras que usamos que vienen del lunfardo. Y lo que muestra o lo que dice Viñas no es que se busca el costumbrismo con ese lenguaje, no es que te muestra el lenguaje como algo costumbrista de imitación.
lo que se muestra es el desgarramiento personal. No es costumbrista, no es la imitación de algo para para generar verosimilitud. Muestran el desgarramiento, es una lengua rota que muestra el desgarramiento. Y hay algo que también señala en el apartado 7, Viñas, que a mí me interesa y me parece que es siempre como un dato que es interesante pensar, que es al propio poeta en qué posición se pone. Es decir, venimos destacando, bueno, el héroe de el grotesco es un héroe derruido, fracasado, animalizado, pero el lugar del poeta está del lado de ese personaje grotesco. El poeta, es decir, en este caso Discépolo, es fuerte, pero está con los débiles. En algún punto, débiles en el sentido, ¿no? Como personajes quebrados por dentro en algún punto. Y eso genera tipos de personajes que aparecen en en ese quiebre, pero que se muestran con desde una perspectiva de comprensión, de reflexión, como si fuese, dice, el otro es un hermano, como para el poeta, ¿no? No los caricaturiza, no los está, no, Discépolo no se ríe de su personaje, aunque esté quebrado, al contrario. No, es dramático. Sí, no se va a reír de eso. Pero Ah, es una gran diferencia que una obra lo presente para burlarse o lo presente para mostrar de alguna manera la dificultad. La perspectiva de obra ahí me parece interesante y siempre el poeta está con esos desheredados, digamos. Sí, también yo creo que se encargó también como de buscar lo más profundo de la conciencia de los inmigrantes, pero para definir también creo que su propia situación personal de lo que pasaba en el país, de estos inmigrantes que venían a hacerse la América, pero lo único que se encontraban era un fracaso. Y lo que pasa es que Como, estaba muy extendido, o sea, señala algo que era una realidad en ese momento. Entonces sí, se hace eco. Perdón, también pienso que al no burlarse es como otra forma, si lo relaciono, ponerle con Marco Severi, es como otra forma también de crítica, ¿no? Como mostrar las dificultades y no burlarse de eso es también como una crítica como a las fallas que están pasando en el país en ese momento o a la crisis. Sí, absolutamente. Al contexto, poner el foco en, bueno, no había posibilidad, no es que este no pudo, no había. Sí, es parte de una posición crítica, sí. Y también señala Viñas la distancia generacional, que un poco lo venía señalando, creo que no sé si Yago o Ignacio, como esta idea de, no, o Tomás, como esta idea de los padres y los hijos. La generación de los hijos sí muestran oposición frente a esos padres, no están contentos con la situación de los padres, quieren que vaya a buscar el auto, ¿no? Como, bueno, hay que hacer algo lo generacional sí está un poco más quebrado en el sentido padre-hijo. El hijo en oposición a esa decisión del padre de quedarse en la misma situación. Y por otro lado, algo muy en el centro de las tramas, que es básicamente la plata, el dinero, la falta de dinero.
falta de dinero y también falta de medios para generar ese dinero. Claro, como tema básico y que da consecuencia a los otros problemas o a los otros Sí, conflictos. y es muy difícil en la situación, digo, es muy difícil si tenés que ir todos los días a mover un caballo que nadie se toma y volver a una habitación en la que no tenés ni un espacio para dormir, no es como bastante cuesta arriba toda la escena en sí misma. Pero creo que algo que tiene lindo el programa es ir viendo esa figura como del inmigrante, cómo aparece, cómo se mueve y cómo de pronto acá aparece el inmigrante en su derrota. Y las posibilidades alternativas que se le abren, que no son tampoco tantas. Es decir, Viñas en un momento las enumera, dice algo así como, bueno, quedan un par de alternativas. Inventar, porque en la literatura ponen muchos inventores, robar, prostituirse, enloquecer, suicidarse, huir o desquitarse del viejo inmigrante. ¿No? Como el grotesco denuncia los límites del proyecto liberal, denuncia el fracaso. Dice, bueno, al final la única alternativa que quedaba era robar o la prostitución o el suicidio, básicamente. Como no había salida. Y el foco que va a poner el grotesco es justamente en esa soledad que se le gesta a los protagonistas o a los personajes en un contexto totalmente desalentador. Un tipo de género que muestra el malestar. Un héroe que aparece derrotado y que lleva en sí el mito del fracaso. Del fracaso, básicamente, de una inmigración que vino con una idea y se encontró con lo que se encontró. Hasta ahí texto de Viñas. ¿Alguien quiere hacer algún aporte, algo que haya subrayado y o le haya quedado y no lo hayamos trabajado tanto o que quiera agregar sin más? ¿O pasamos directamente a lo que es el grotesco criollo? Yo tengo una preguntita nada más. Em, Cuando habla del lunfardo asainetado al lunfardo grotesco, que no, o sea, lo leí, pero no me queda muy claro específicamente la diferencia de esos dos lenguajes, o sea, en qué cambia en sí el uso del lunfardo en uno y el otro. Creo que para responder esa pregunta como que lo llevaría un poco más como atrás. El lenguaje está incluido en esto. Pero si bien Sainete y Grotesco iluminan cierta situación similar, todos están en conventillos, son inmigrantes, viven una realidad bastante compleja, el sainete es como si todavía le viera el brillo. Todavía te cuenta la historia de amor. Digo, todavía, con cierta burla, pero todavía. Y en el lenguaje eso mismo, ¿no? Como, bueno, hay un lunfardo y es producto de, básicamente, o un lenguaje en el que hay errores de comunicación, etcétera, pero todavía está en la risa. El grotesco ya no se ríe más. Es ese borde en el que ya no te da gracia. O sea, ya. Y entonces ese mismo lunfardo pasa a ser un lenguaje más opaco. Viste que en esa enumeración que vos decías también decían como graznan, los personajes graznan en el lenguaje lunfardo, en el lunfardo grotesco, en el sentido de está más gris, está más animalizado. La situación en los dos casos es bastante trágica, porque en el sainete te presentan una cosa más de jolgorio, pero es trágico igual. Pero no se vive así, es como si todavía tuvieran más livianos. En el grotesco se asume lo terrible. Bien, cuestiones entonces que ya fuimos diciendo, pero retomamos ya no del texto de Viñas, sino del grotesco en general. Dijimos Mateo 1923,
Fecha. Autodenominada el primer grotesco criollo, va. Autodenominada grotesco criollo y es el primer, se considera el primer grotesco criollo porque así lo decide Discépolo. Antes no le ponían grotesco a las obras. Pero lo decide. Mm. Lo decide, lo pone, lo escribe. Obviamente haciendo alusión a una línea con el grotesco italiano, ¿no? O sea, consciente de lo que estaba haciendo. En ese momento era bastante común que, además de la apuesta, hubiese revistas que te daban el texto. Entonces, eh, como que cuando se estrena Mateo, también el propio texto dramático se publicaba en revistas que se compraban para acompañar como el espectáculo. Y de hecho muchas veces en etapas de esas revistas venían algunas fotos de la representación, como que hay muchos estudios sobre esas revistas para ver cómo fueron los personajes o las representaciones. La palabra o el género viene, la palabra en sí de grota, que es cueva en italiano. Grota es cueva, como lo oscuro, ¿no? El encierro. Y algo que creo que ya habíamos dicho, pero que igual repito, son dos hermanos los Discépolo, los dos bastante conocidos. Armando es el dramaturgo, que es el mayor. Escribió varias obras de teatro hasta que, como les decía, tuvo problemas para estrenar Cremona y a partir de ahí se dedica a ser solamente director. Y Enrique Santos, que es Discepolín, es el hermano menor, que es más conocido, creo, porque era compositor de tango. Y una de de los grandes tangos de Enrique Santos Discépolo es Cambalache, por ejemplo. O uno también es de Cambalache, creo que lo tienen todos, ¿no? Siglo XX, Cambalache, problemático y febril, el que no llora no mama, el que no mama es un gil. La No gente afana. dice que El sí. que no afana es un gil. El El que que no no afana es un afana gil. es un gil. ¿Saben que Eh, hace muchos años me dijeron eso en la fila de un supermercado en Brasil? Un brasileño dice, como dicen ustedes los argentinos, el que no llora no mama y el que no roba es un gil. Me dio mucha gracia eso. O sea, hasta dónde llega, no sé, la cultura en esas cosas. bueno, pero es que ese tango igual es espectacular, la verdad. Siglo XX Cambalache, imagínense lo que estaban viviendo. Y todo, ¿no? El que no llora no mama y el que no afana es un gil, ¿está bien? ¿Estoy diciendo bien? El que no afana es un gil, sí, o sea, te está mostrando la situación terrible. Descargan ese tango, esa letra de tango y ven el fracaso básicamente de lo que fue ese principio del siglo XX. Bueno, uno vive lleno de esperanzas, el camino que sus sueños prometieron a sus ansias, sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que la empecina. Uno va, me falta una Uno va palabra, buscando su destino. Uno va no, algo entre buscando. espinas. Uno ¿Eh? va, no, no está entre espinas, no hay, uno va, bueno, busquen Cambalache y busquen uno como tangos y van a tener una ilustración de lo terrible que fue esas primeras décadas del siglo XX. Eh, Él tuvo algo que ver del también 30 son estos tangos. también tuvo que ver con la llegada de Eva a Buenos Aires, dice ¿En qué año Polín. llega Eva? ¿Sabés? ¿Te acordás? No, ¿qué año lleva? No, pero él actúa en la cabalgata del circo en el 37 Mira, y ya estaba actuando. Y antes hizo radioteatro y todo eso, sí. o sea que 34, 35, 33, por ahí tiene que haber llegado.
No la tengo tan junto con vista. Discépolo. Debería buscar porque debe estar todo eso como documentos, ¿no? La Sí, Eva claro. actriz, la Eva radioteatro. Ujú. Tengo más la Hace Eva del voto poco, femenino, digamos, pero ya es la Eva del hace cine. poco No, pero esto es estrenaron, no sé en anterior. dónde, después de muchísimos años, creo que la primera película en la que ella actúa, que en su momento como que la habían prohibido porque quedaba mal. No me acuerdo bien, pero no fue hace tantos años, que hicieron como una proyección, así que debe andar por ahí. Sí, 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 Aprovecho sí, sí, que quería probablemente. hacerte una pregunta. Ay, a ver si. Dice que se estrena en el Teatro Nacional. ¿Cuál, cuál es el Teatro Nacional? Bus- eh, no sé exacto dónde quedaba. Ah, pensé que era un teatro que No, sigue existiendo ahora y que se devino en otro nombre. creo que no, pero en todo caso quizás no sepa. O sea, tal vez está. Hay algunos que siguen, pero no, no sé. Ay, En la ciudad, perdón, no te quise, perdón, disculpa, te reexpuse. por favor, ustedes Esto piensan que queda sé grabado, todo. perdón. Chicos, ustedes pregunten y yo puedo no saber y pueden googlear, ¿qué es esto? No, no sé cuál es el que era en ese momento el Teatro Nacional. Pero googlealo y contanos, además. Ahora te puse una tarea, Flor. Y ahora nos decís. Bueno, básicamente, mi perro aprovecha para subirse un sillón que sabe que no, porque no le di bola, porque entré directo. Entré directo sin darle para nada ninguna relevancia y miren lo que me está haciendo. ¿Ese sillón puede estar ahí? No, No, mirá. Ay, ¿cómo míralo. se llama? Urus. Ay, y me mira y bosteza. Dios, qué ternura. Tenés un poco de razón, pero Viste, está mal lo que estás haciendo. se le subió al sillón el perrito y estaba hecho. ¿Vos también tenés perro, Federico? Profe, Se perdón, nos tenemos. acaba de morir, va hace unos Uf, 3, 4 meses, nuestra perrita, perdón. pero somos muy perreros, sí. Y Fede, te sí, conseguimos otro. Hasta al final de la cursada, alguno te conseguimos. Perdón, googleé lo del teatro. a ver. Según versión generada por IA, tomar con pinzas, dice que era el Teatro Nacional Cervantes. Ah, es el Nacional ahí, es el Cervantes, el que se estrenó Mateo. Dice que era el Teatro Nacional en Buenos Aires, era el Teatro Nacional Cervantes. Ah, mira, mira, mira. Sí, sabes que ahora que lo Bueno, dijiste me da la sensación. Bueno, qué bueno. Bien, volvemos. El grotesco tiene como dos líneas de acepción importantes. La primera es el grotesco italiano, grotesco con doble T, grotesco. Y la segunda, o sea, como dos vías de aparición sería para rastrear el grotesco criollo, ¿no? La primera, el grotesco italiano, como tal vez la más clara, pero también el sainete criollo. También del sainete viene. Pero bueno, en esta línea, ¿no? Grotesco como interiorización del sainete. Viene del sainete, toma elementos del sainete, pero lo interioriza, pero muestra la cara negativa, si quieren. El grotesco italiano mostraba mucho esta idea de la dualidad del ser humano y estaba bastante acentuado la idea de la distancia o la Llegó la Universidad diferencia de Windows. entre la forma de ser personal, la forma de ser más auténtica y la máscara. Viene obviamente de Italia, el grotesco italiano, pero lo que sucedía es que había tanta inmigración italiana que muchas veces se estrenaba casi inmediatamente en Buenos Aires que en Italia. Y algunos directamente se estrenaban acá. Las traían muchas veces sociedades de fomento italianas a estas obras, a los grotescos italianos, e incluso muchas veces ni siquiera se traducían, dada la inmigración, el número de inmigrantes italianos. Y
Y entonces llegaban a Buenos Aires las compañías de teatro italianas y armaban en los centros comunitarios, en las sociedades de fomento, directamente muchas veces en lengua italiana, básicamente hacían sus propias obras. Y después se ve bastante claramente el vínculo con el sainete, en esto que decíamos. Ustedes leyeron Los disfrazados, que es claramente un antecesor del grotesco. Casi que les diré que es un sainete agrotescado, ¿no? Como con un fuerte vínculo con el grotesco. Pero fíjense los componentes que coinciden ahí. Conventillo, situación hostil, inmigrantes, nada más que el grotesco claramente iba o tenía una tendencia bastante visible hacia lo trágico, ¿no? Dale todos los que van mandando ahí, no hay problema, los que escriban por el chat. Entonces, el final trágico, si quieren la tragedia o el acercamiento a la tragedia, lo aleja del sainete, pero muchos elementos coinciden. Y quizás esto también de las máscaras que nombrabas, ¿En qué sentido? como un detalle, o sea, también. Pero no entendí, quizás también las máscaras que nombraba, ¿qué? Ah, No, esto de que en el grotesco italiano estaba esto del ser eh, y como de la máscara, como de lo, ¿cómo era que habías dicho? Sí, la dualidad esta entre el ser auténtico y la máscara, y quizás también eso está un poco reflejado en, ah, en los disfrazados. ahí entendí, ahí entendí. Ahí entendí el vínculo. Con los disfrazados estaba haciendo alusión, ahí está. Algunas características de ya el grotesco, pero el grotesco criollo, principalmente cosas que fuimos diciendo, pero que retomo. El el espacio interiorizado, el espacio interior. En este caso, en Mateo es la habitación de un conventillo, pero tienen un grotesco bastante conocido que es Babilonia, donde directamente están en el sótano, ¿no? Como bien los lugares más profundos, espacios gastados, espacios viejos, espacios decadentes. ¿No? Ahí hay como algo que el espacio puede mostrar al personaje grotesco en su magnitud terrible, si quieren. Suele ser un personaje aislado, el protagonista del grotesco, un personaje que se recorta del resto. En el sainete los personajes son más corales. Hay una cuestión más de protagonistas. En el grotesco deriva en esta especie de antihéroe que veníamos describiendo. Y que eso después, muchas son los nombres de las obras, ¿no? Por ejemplo, Mateo, bueno, Mateo justo no, porque es el caballo, pero Estéfano, Mustafa. Lo que decíamos que es también, Perdón, yo leí, no sé si de Viñas, pero decía algo como que los nombres de los títulos de lo grotesco señalaban en quién se encarnaba el conflicto. ajá, Podía ser o en el personaje mismo o en el oficio o en la herramienta de trabajo de ese personaje. En este caso, justamente Mateo como herramienta de trabajo. está bueno, porque ahí también tenés relojero, que coincide con eso que decís. Sí, está bien, ¿dónde se aloja el conflicto? También podría ser que se llamara Miguel en este caso. Pero bueno, el conflicto es Claro. más tal vez vinculado a lo laboral. Sí, es interesante.
Bueno, el enfrentamiento generacional, esto sí, muy visible en Mateo. Básicamente tienen a los tres hijos, Carlos, Chichilo y Lucía, que no están contentos con ese padre, no hay un ida y vuelta, no hay una ayuda, ¿no? Como hay básicamente incomprensión, sobre todo, de uno a otro. Perdón, ¿podrías repetir esto último? Enfrentamiento generacional. Estamos diciendo características del grotesco criollo. Va, en realidad Mm. retomando, vimos lo espacial, ¿no? Interiorización del sainete, vimos la idea del personaje aislado, no tanto el personaje colectivo o coral del sainete, sino una protagonista separado del resto, si quieren. Perdón, en relación al espacio, también podríamos hablar de escenografía ahí. Sí, Digo, un ¿por tipo qué? ¿Qué de motivo? escenografía realista que denota la situación económica, la actividad de la familia, no sé, que sean mostrar el hecho de la pieza como cueva y esto generando agobio en el personaje como una relación así. Ah, el vínculo espacio-personaje. Claro, sí. Sí, sí, como que en realidad el espacio te está mostrando lo crudo, digamos. En ese sentido, sí. Y por eso les decía antes, la ambigüedad de decir que el grotesco es la interiorización del sainete. Es literal, porque literalmente se van al sótano, se van a la pieza, se van al adentro, pero también es metafórico en el sentido de el adentro del personaje, el personaje que no puede salir afuera, el personaje que está subsumido en sí. Así que sí. Y ahí decíamos, tercera característica, enfrentamiento generacional, los hijos no entienden a los padres, pretenden que hagan algo que no hacen, ¿no? Como una idea más de oposición a estos padres inmigrantes. Cuarta característica, la opacidad del lenguaje, ya la mencionamos bastante. Se dicen cosas, pero no hay una real comunicación, ¿no? Es como una lengua un poco cocoliche que no termina de comunicar. Esto, que también el interlocutor sea el caballo, te da un poco de incomunicación humana. ¿Cómo termino hablando con el caballo, no? Como, bueno, evidentemente el vínculo con los hijos, el vínculo con la esposa, no estaba, ¿no? Con el amigo, con Severino, como están los vínculos quebrados para que un personaje termine interactuando toda la hora o mayormente con un caballo. Por más que amamos a estos animales y los dejamos subir al sillón, si fuese mi único vínculo, me estaría preocupando un poco. Un poco. Pero esa animalización se ve en Miguel y se ve en el vínculo con Mateo. Y rastreen cómo está en el texto la animalización, porque como bien dice Viñas, que leyó Flor, reptan, se arrastran, ladran, graznan. ¿No? Como son personajes muy animalizados. Tienen las manos como garras. Chequeen después. Primero porque las didascalias de Discépolos suelen ser bastante poéticas. O sea, es como un texto dramático poético. Pero fíjense los recursos que hace para que se asocie a esos personajes con animales. Los van a encontrar. Bueno, vimos recién en el teórico a Hermano Discépolo, eh, Enrique Santos. Enrique Santos en la peli, que era como la animalización de un búho, de una lechuza. Claro, qué bueno, gracias. Y después hay algo de la caída de la máscara, que es bastante terrible en el grotesco, que también está en el grotesco italiano, pero en el grotesco italiano la máscara es un poco más voluntaria. Es decir, el personaje puede decidir entre sacársela y no. En el grotesco criollo,
el personaje no es consciente de que tiene su máscara. Miguel se engaña a sí mismo, no está engañando al resto. Miguel no dice o no puede, no podría decir, bueno, dejo esta máscara de acá de lado y asumo esto otro. Miguel prácticamente estira una situación para no enfrentarse hasta que sucede la escena para mí más grotesca de la historia de la literatura argentina, que es el momento en el que llega la policía y está Miguel con su esposa y en vez de decirle, Carmen, acaba de pasar esto, me tuve que meter en la delincuencia, no supe qué hacer y cometí este acto, empieza a tocar un bandoneón y le dice que baile, un acordeón, no un bandoneón, un acordeón y le dice que baile. Entonces, cuando tenés la escena terrible que es que llega la policía para arrestar al protagonista, que no pudo hacer nada y que la única salida que encontraba o que encontró fue delinquir, llega, entra esa policía y en vez de o desesperarse, huir o etcétera, se ponen a tocar música, se te pone a tocar el acordeón y le dice, Carmen, bailá. El grotesco es también ese fracaso o ese desajuste del mundo. Ahí es cuando ya el personaje no tiene otra alternativa que asumir su máscara. Fracasó, ya no hay vuelta. Tiene que asumir que es delincuente, pero digo, se le cayó la máscara, no decidió. Y es más, si hubiese sido por él hasta el final, no lo decide decir, como... Entonces se podría decir que oculta su verdad, digo, oculta la decisión de delinquir hasta esta situación donde le dice, bueno, bailá, y toca el acordeón, Pero ahí el también lo bandoneón. oculta. Yo creo que, no, es más como que el personaje grotesco no es tanto que oculta, se cree su máscara. Está con la máscara, es un engaño a sí mismo. Mm, Me ok. parece que eso también delata mucho de la cultura de este país. A mí me hacía acordar un poco a, viste, cuando dicen que no sé, que un preso se escapa y que lo encuentran en la casa de la mujer que la fue a ver y qué sé yo, como que hay algo de eso de esta situación que estás viendo de que se caiga la máscara, pero que acá no es algo asumido, que uno la sostiene hasta donde puede, digamos. Sí, que básicamente es lo mismo que nunca te diste cuenta que había una máscara para sacar, ¿no? Como hay Claro, el propio personaje está engañado. Ustedes lo ven en claro. Miguel. Miguel está engañado, no es que actúa para su familia. No, no es una estrategia. Es básicamente su propia, como su propia identificación con eso, ¿no? Como con el personaje. No es consciente, no es que decide cuándo ponerse, cuándo sacarse. Hasta el final está básicamente como, sí, ciego, si quieren, un poco. Y después hay algo también importante que señalamos, pero que es muy central en el grotesco, que es que el conflicto ya no es sentimental como podía ser en el sainete. En el grotesco el conflicto queda desplazado a la escasez, a la falta de dinero, a la pobreza. El género muestra el fracaso del proyecto liberal. Muestra que los inmigrantes no se enriquecieron. En el grotesco italiano los personajes no tenían problemas de plata. Eran de hecho personajes bastante de clase alta, no pasaba por ahí. En el grotesco criollo, el foco principal es la situación de crisis.
Bien, y como saben, algunas cosas puntuales más de la obra y después abrimos preguntas y después terminamos. ¿Qué estructura? ¿Cuántos actos tiene? Tres, grotesco en tres actos, es el mote que le Dice pone. cuadros, es lo mismo que actos, ¿verdad? No, como bien vas a saber cuando termines de cursar análisis uno, la noción de acto y la noción de cuadro no es para nada lo mismo. En el tuyo dice grotesco en tres cuadros, Es, y es el del o campus. sea, lo saqué del Drive, me anoté Es incluso el esa drive, es el pregunta. del ¿Cuadros, drive. cuadros eran episodios? Claro, el cuadro es más autónomo que el acto. Mm. Esa como que es una diferencia. Pero bueno, en este caso no, porque no hay autonomía entre uno y otro. Por eso pienso que es mejor acto. Pero si lo sacaste de ahí igual, está bien. La O cuestión sea, es... el que está subido dice Sí, sí, en tres sí. cuadros. Pensé Ajá. que eran actos por esto de que eran vinculados, que eran unidos, que no eran episodios, pero Exacto, no sé. digamos, hay interrelación. Bueno, es un grotesco, está dividido en esos tres que habíamos dicho, introducción, nudo y desenlace, o si quieren, en versión Viñas, aspiración, proyecto y fracaso. Hay gente que todavía ve la transición dentro de Mateo del sainete al grotesco. Por ejemplo, hay algunos elementos del sainete que señalan que algunos personajes todavía son un poco como burlados o burlones o arquetípicos, como Narigueta y el loro. ¿Vieron los dos ladrones, digamos? Eh, También que el final no es tan catastrófico. Para mí el final es terriblemente catastrófico. Yo no veo mucho de sainete en Mateo, la verdad. Para mí es un clarísimo grotesco, pero se los digo porque lo escuché más de una vez. Como que todavía se pueden encontrar algunas reminiscencias del sainete, como Narigueta y Loro, como que el final no se termina de establecer. Yo creo que sí. El final es terrible y tiene que ir preso, básicamente, pero como que ven una rémora, como todavía Mateo como una obra levemente en transición. Fíjense eso que les digo de que las acotaciones están literaturizadas. Habla, por ejemplo, de frío cruel, ¿no? Como que el frío sea cruel, básicamente está haciendo ahí un juego poético. No la teníamos tampoco tanto antes. Esos juegos que los van a encontrar bastante como recursos poéticos eh, dentro de diálogos o de acotaciones. Y después, de las cosas que fuimos diciendo, sin dudas la espacialidad es interiorización del sainete, es un cuarto donde no hay división entre habitaciones, o sea, la división es una cortina colgada de un alambre. Mencionan que Chichilo duerme en el piso, en la habitación hacen todo, preparan el alimento, desayunan, duermen, se ponen a hacer actividad y son todos adultos, con lo cual 5 adultos viviendo en una habitación, uno no lo quiere ni imaginar. Y ahí tienen el resto de los personajes. Miguel es el personaje animalizado por excelencia. Estornuda, tiene frío, se desarma, se tropieza. Y muchos, y creo que es una lectura interesante y plausible de ser hecha, ven a Mateo como un doble de Miguel. Hacen ese paralelismo protagonista y animal. Y tiene algo de sentido, y creo que como un sentido inverso. Mateo está personificado, ¿no? Como Mateo tiene más características humanas y Miguel tiene características animales. Los dos están viejos, los dos están cansados, los dos sufren maltrato. Le dice nene, ¿no? Con el modo en el que lo trata, como si fuese un hijo casi.
Y además hay una escena que prefigura la caída de Miguel, que es la caída de quién? de Mateo. De Mateo. ¿Cómo termina No, Mateo? no, bueno, esa escena, esa parte donde él se quiere escapar, lo empuja a Mateo y le empieza a pegar con el látigo y después pierde el látigo y le empieza a pegar con un fierro. Y Terrible. Mateo se cae en una zanja y se le cae el carro encima y él dice, sacó la cabeza y la volvió a meter adentro del barro. ¿Sí? O sea, mató al caballo, derecho. Es terrible. Y sí, en una zanja, Terrible. termina en una zanja llena de barro. Es Mm. como del fango, ¿no? Terminan en el fango. Y Como esa, la ciénaga de Lucrecia Martel. que había un caballo que termina en el En barro. la ciénaga los nenes están, sí, Ah, con la metidos ahí vaca. con una vaca, ¿no era un Con la vaca, caballo? una vaca es. Una Ah, vaca que se bueno, está ahogando, después está muerta, después le Sí. dispara ahí a la vaca. sí, sí, fuertísimo. Encima el sonido es espectacular. No me Sí. acordaba de la. Sí, pero ahora que lo dicen, tienen razón. Y obviamente esa caída del barro de Mateo un poco prefigura la caída final de Miguel, ¿no? Es un poco, bueno, cae el doble animal y cae el protagonista. Eh, Relación bastante mala con sus hijos, se ve bastante. Con Chichilo básicamente ni lo considera. Chichilo quiere ser boxeador, pero después con Carlos, que quiere ser de alguna manera chofer como él, todo el tiempo hay como una especie de riña o de disputa. ¿Y cuál es el temor con Lucía que sobrevuela durante toda la obra? ¿Qué tienen miedo con Lucía? Y la prostitución. Sí, ¿Sí? Ah, ella que está totalmente entregada, entregada a lo que venga. ni tanto igual, todos los que vayan escribiendo por el chat, perfecto, después nos vemos. Chequeen la guía para ver que la próxima clase es de arte, pero lo digo corto y ahora cerramos esto y se los digo a todos. Sí, pero Lucía se está, por ejemplo, maquillando y todos miran como con preocupación, ¿no? Una preocupación exacerbada. Es como, bueno, hay todo un miedo de que la jovencita que dio el mal paso, ¿no? Como está al borde de la prostitución como riesgo para Lucía, que es la hija mujer. Y después está la figura, si quieren, como amigo, que es Severino, que es la figura oscura, pero la figura oscura en algún punto que lo pone en cuestión, porque finalmente Miguel le pide préstamos a Severino, pero después lo critica porque el otro, por ejemplo, delinque. Entonces hay toda una cuestión de se entra o no se entra, se entra o no se entra a la delincuencia, qué pasa con la delincuencia en sí misma. Finalmente Miguel decide delinquir y termina mal, básicamente termina con la policía yéndolo a buscar porque lo descubren. Y para terminar, bueno, fíjense los monólogos o el falso monólogo, ¿no? Porque en realidad habla con el caballo, pero toda esa especie que sería una especie de monólogo está como para volver a leer. Y antes de que se terminen de ir todos, vean el final, con los símbolos, lo que acabamos de decir, el fango, el barro, que el caballo se haya primero caído a la zanja, ¿no? Es como ya el lugar más terrible de todos. Miguel que quiere o pretende salvar a su familia, pero queda deshonrado. La escena grotesca por excelencia, que es que venga un policía a buscarte y vos ponerte a bailar y a tocar el acordeón, ¿no? Como fingir demencia a un nivel exacerbado. Y esa mezcla que es tan característica del grotesco, como si fuese una alegría aparente y una situación totalmente desoladora, como la fusión, fiesta y desesperación. Bueno, fiesta no, pero momento tranquilo y desesperación. Cosas que les hayan quedado de harto, que quieran agregar o que quieran decir para el final de la clase. De Mateo ¿Qué dije? o de Art. Dije art. Art. Yo estoy Sí. pensando, ¿ves cómo yo ya estoy en el futuro?
No, eso era lo Eh, próximo. ¿De Mateo o de Discépolo? Hoy en el teórico nos mostraron un fragmento de la película de Tiner de Mateo. ¿Estará bueno como para verla y hacer un paralelismo con la obra? A mí ¿O siempre es me una cosa muy interesa. cerrada? No hace falta en el sentido estricto, no es No, necesario no, que la está vean. bien. Pero a mí me resultan interesantes esos cruces, ver cómo resolvió, bien, ver qué decisiones se toman de puesta. A mí me gustan, pero no es que sea obligatorio. Cosa, qué bueno que hayan leído, me alegra que hayan leído a Viñas, lo digo de verdad, porque hay que leer la crítica para entender la crítica. No es, te pasaron un apunte por más completo que esté, no están leyendo a Viñas. Y lo que uno aprende cuando lee crítica es un proceso de pensamiento que en el apunte se perdió. Entonces, seguir esa línea de cómo perseguir una idea, cómo profundizarla, cómo caracterizarla, les da profundidad a el tipo de análisis que puedan hacer. Entonces, lean la crítica si quieren después hacer buenos análisis, no es menor. Eh, Dicho esto, para la próxima clase tenemos, a mi modo de ver, el mejor autor del programa, a mi modo de ver. Yo no voy a estar acá haciendo jerarquías, pero no se pierdan de leer a Art. Es lo único que voy a decir. Lean a Roberto Art, ahora es obligatorio, así que perfecto, porque tiene una gran excusa. La obra es 300 millones, termina por... Acá sí que se fragmenta la figura del inmigrante. Lean el prólogo de Art, no se lo salteen, porque es un prólogo de autor en la que él, digo, es fundamental el prólogo. Es una obra delirante, de las primeras que se estrena en el Teatro del Pueblo, que lo conocerán porque todavía sigue vivo el Teatro del Pueblo. En aquella época se empieza con una figura importante que es Barletta, que invita a Art y Art termina escribiendo un montón de obras para el Teatro del Pueblo, entre ellas 300 millones. Y tienen también un texto de Leticia Spencer que está, creo que es la 23. Sí, no, 23 es 300 millones. La de Tenser es el 21. Ah, sí, 21. La década de 1930. Es para darles contexto de qué es lo que estaba sucediendo. No es así literario, así tan guau como Viñas, pero es importante para pensar contexto. Leticia Tenser, que es la ficha 21, la década del 30 para pensar contexto y 300 millones de Roberto Art como obra obligatoria. Después de eso, semana siguiente es el parcial. Así que digo para que vayan teniendo en cuenta y se vayan poniendo al día, es con cuestiones de teórico y de prácticos, 4 preguntas para responder 3. Dudas, preguntas o cosas que quieran decir, voy a sacar ahora el otro. Si hay algunos que están muchos en una cuestión y me quieren pasar nombres por mail, para pasar lista. Y de todas maneras, sé que hay muchas posibilidades de que no hayan podido conectarse o cosas. Eso no va a ser un problema. En todo caso, estará justificado el que no pudo llegar, porque se entiende, porque cambiamos las condiciones. Así que eso también sépanlo. Gracias a todas, a todos, a todes. Nos vemos el martes que viene presencial en French. Suerte con Hasta 300 millones luego. leída. Chao. Hasta luego, profe, Gracias. gracias. Gracias.